Buenos días, mi nombre es Emilio Antonio Núñez y tengo el privilegio de ser uno de los pastores aquí en la Iglesia Bautista de Bell Gardens. Y es mi privilegio y mi gozo de dirigirnos en un estudio de la palabra de Dios hoy día. Todavía estamos en el libro de Nehemías y, aunque no lo crean, todavía estamos buscando principios para recuperarnos de tragedias y las tragedias que estamos experimentando hoy en día. Y ahorita he escuchado que alguien dijo, bueno, es 2020. Y lo que quiso decir al decir eso es que parece que estamos experimentando una cosa tras otra. Ahorita estamos experimentando los efectos del COVID-19 y hay muchos incendios aquí en el estado de California. Y creo que en el norte de California muchas casas se han quemado, muchas personas han perdido sus casas. Y por supuesto en el Golfo de México, ahí en Texas y Luisiana, el huracán Laura ha causado bastante daño y muchas personas han sido afectadas, hasta algunas personas han muerto. Así que es como que si una cosa tras otra, y por supuesto las protestas y todo eso que está ocurriendo en nuestras ciudades. Así que sí necesitamos estar conscientes de nuestra necesidad de Dios, de su paz, de su gozo. Y eso va a ser parte de lo que vamos a estudiar hoy en día. Vamos a estar viendo al hecho de que al leer la palabra de Dios, posiblemente nos sintamos mal porque va a causar algo nos va a hacer conciencia, de hacernos sentirnos algo culpables, nos vamos a sentir mal, posiblemente hasta nos vamos a sentir tristes. Pero cuando llegamos al capítulo 8 de Nehemías, nos vamos a dar cuenta que después de leer la palabra de Dios, de sentirse mal y de sentirse triste, hay que hacer fiesta. Sí, es posible que te sientas muy mal, que te sientas muy triste, pero después de leer la palabra de Dios hay que hacer fiesta. Así que vamos a orar.
Padre, encomendamos este tiempo en tus manos, pidiendo que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro hoy. Abrimos nuestras mentes y nuestros corazones para recibir lo que tú tienes para nosotros. Y sí oramos por todas las personas que están sufriendo como resultado de estas diferentes tragedias y eventos, de los incendios aquí en California y otros estados, de los incendios en otros estados también, y del huracán Laura, en particular las personas que han sido afectadas en Luisiana y Texas, y por supuesto por los efectos de COVID-19 en términos de la enfermedad en sí y los efectos económicos que ha tenido esta enfermedad. Padre, hemos estado pasando muchas cosas este año. Te necesitamos, Padre. Necesitamos tu fuerza, necesitamos tu paz y sí necesitamos tu gozo. Y estoy pidiendo que la realidad de nuestra relación contigo por medio de Cristo Jesús sea lo más importante que podemos comunicar a los que no te conocen. Pedimos que nos acompañes, Padre, mientras leemos tu palabra hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es más que nos acompañe, porque queremos que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro hoy. Así que hemos llegado a un punto en el libro de Nehemías en el cual se nos cuenta que los muros las murallas se han terminado. Y eso quiere decir que ya terminaron el templo, y aparte de terminar la muralla, pudiéramos decir que se han recuperado de la tragedia que leímos en Lamentaciones. Pero por supuesto, como seres humanos que somos, siempre hay algo en que tenemos que trabajar. Siempre hay algo que se tiene que mantener. Y siempre hay algo que tenemos que anticipar. Así que cuando leemos en Nehemías 6:15, leemos que dice: la muralla fue terminada el 25 del mes de Elul en 52 días. Imagínense, en 52 días. Y cuando brincamos al capítulo 7 y vemos en el primer versículo, vamos a llegar al primer versículo del capítulo 7, aquí vemos que Nehemías confía en Dios y está confiando en darle el liderazgo a otras personas, a otros líderes fieles, pero él todavía está queriendo que usen el sentido común. Él quiere que anticipen lo que los enemigos que siempre van a estar presentes pudieran hacer, pudieran atacar. Así que los está preparando para eso. Y aquí leemos en el capítulo 7, el 1 al 4, aconteció que cuando la muralla fue reedificada y había yo asentado las puertas y habían sido designados los porteros, los cantores y los levitas, puse al frente de Jerusalén a mi hermano Ananí y a Ananías, comandante de la fortaleza, porque éste era hombre fiel y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije: no se abrirán las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y estando todavía los porteros en sus puestos, se cerrarán y atrancarán las puertas. Designad también guardias de los habitantes de Jerusalén, unos en su puesto de guardia y otros delante de su casa. Y la ciudad era espaciosa y grande, pero el pueblo dentro de ella era poco y no había casas reedificadas. Así que vemos que él todavía quiere que esos líderes usen sentido común en estar a la defensa, ¿verdad? Aparte de esto, él también quiere hacer un repaso de las familias y de la gente que originalmente vinieron con Zorobabel y Jesúa. ¿Recuerdan? Allá en Esdras capítulo 1, después de la proclamación de Ciro. Así que aquí en el capítulo 7, él escribe un repaso de esa genealogía y explica lo que él va a hacer con este repaso de la genealogía en el versículo 5. Él dice: entonces mi Dios puso en mi corazón reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo para que fueran inscritos por genealogías. Y encontré el libro de la genealogía de los que habían sido subido primero y hallé escrito en él: estos son los hijos de las provincias. Es decir, él
repite, de ahí en adelante repite el récord de los que habían sido llevados en exilio originalmente, que habían regresado de Babilonia y de Persia a Jerusalén y Judá para reedificar el templo y los muros de Jerusalén. Si recuerdan, vino ese grupo original con Zorobabel y Jesúa, luego otro grupo vino con Esdras y un tercer grupo vino con Nehemías. Pero todos participaron en trabajar y en contribuir al proyecto de reedificar la ciudad de Jerusalén. Así que aquí Nehemías repite la genealogía, y cuando llegamos al capítulo 8, que es el capítulo que vamos a leer hoy, vamos a ver, como les dije, el tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Leamos la palabra de Dios, sintámonos mal, sintámonos tristes, y después hagamos fiesta. Ese es el tema de hoy. Leamos la palabra de Dios, sintámonos mal, sintámonos tristes, pero después hagamos fiesta. Y eso es lo que ocurre aquí en el capítulo 8. La palabra de Dios sí tiene que afectarnos, tiene que tener impacto en nuestra vida. Y en cuanto estamos leyendo aquí el capítulo 8, vamos a señalar algunas cosas importantes. En primer lugar, quiero explicarles que aquí se describe 2 días de lectura, y esto nos está llevando al capítulo 9, que es un capítulo largo, y yo quiero asignar ese capítulo para que por favor ustedes lo lean para el próximo domingo. Sí, por favor lean el capítulo 9 con mucho cuidado. Es una confesión pública, pero también es un tipo de narración de historia. Es una narración de la historia del pueblo de Israel. Desde el tiempo en que, desde la creación, en realidad, cuando Dios le promete a Abraham, hace un pacto con él, y siguiendo a la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, su liberación de esclavitud de Egipto, cuando llegan a la tierra prometida en el libro de Josué y Jueces, y por supuesto la historia de los reyes y la división del norte, del sur, y cuando culmina con lo que comenzamos nuestro estudio, Lamentaciones, la tragedia tremenda de la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. Así que en realidad sí tiene que ver con esa tragedia que comenzó en Lamentaciones. Esta es una confesión maravillosa, y lo que los llevó a esta confesión es el capítulo 8, la lectura de la palabra de Dios. Y por cierto, una vez que comienzan a leer la palabra, no dejan de leerla. Así que en el primer versículo del capítulo 8 se nos dice, y vamos a leerlo en un momento, pero quiero que recuerden el tema de hoy. Leamos la palabra de Dios, y posiblemente nos vamos a sentir mal, porque Dios nos va a hacer conciencia de que hemos violado algo que Él ha prohibido, o no hemos hecho algo que Él pide que hagamos. Y posiblemente nos vamos a sentir muy mal al principio, y después nos vamos a sentir tristes, pero después hagamos fiesta. Vamos a ver cómo es que eso funciona aquí en el capítulo 8. Así que lo primero que vamos a notar aquí en el capítulo 8 es el versículo 1, que dice: se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Así que lo primero que notamos aquí es que el pueblo está unido, que han venido y se han reunido como un solo hombre. Se han preparado para esto. Y Esdras va a leer la ley de Moisés, el libro de Moisés que Yahweh, que Jehová Dios ha dado, no solamente a Moisés, pero a Israel. Y recuerden, Esdras era aquel tipo que conocía la ley, que era experto en la ley. Él es el que había estudiado la ley, que la había practicado
y que la había compartido con otros. Así que es por eso que vemos que la mano de bendición de Dios está sobre su vida. La mano de protección, la mano de provisión, la mano de dirección y de guianza en la vida de Esdras. Así que él se va a parar para leer y vamos a ver qué es lo que ocurre aquí en el versículo 2. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo. Así que la primera cosa que vemos es que hay un requisito de que tengan un nivel de comprensión. Más adelante vamos a ver que para algunos que habían regresado de Babilonia y de Persia, todavía no conocían muy bien el hebreo, se les había olvidado un poco el hebreo, y hay personas que les van a traducir y que les van a explicar, pero tienen una capacidad para entender la explicación y la traducción. Así que hay otros que van a escuchar la palabra de Dios y la van a comprender perfectamente bien. Así que la primera cosa que observamos aquí es que los líderes Esdras, Nehemías quieren que las personas que pueden entender hagan presencia ahí. Y ahora vemos en el versículo 3, y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía. ¿Cuánto tiempo gastó él en leer la palabra? En presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Otra vez aquí tenemos hombres y mujeres que podían comprender, y escuchen esto: el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Ese es el sueño de todo pastor. Desafortunadamente, la mayoría de los pastores somos como yo, un poco aburridos. Pero ¿no sería maravilloso si lo que decimos y lo que leemos en verdad se toma como palabra de Dios? Ahora yo estoy leyendo de este libro y es la palabra de Dios. Este libro es la palabra de Dios. Y creo que tristemente hemos llegado a un punto en nuestras iglesias y en nuestra sociedad que ya no estamos impresionados por lo que la Biblia dice. No entendemos en verdad que las palabras de este libro vienen del creador del universo, del que es el Dios verdadero, el Dios vivo, que ha hecho todo. Pero aquí hay, en esta historia, personas atentas al libro de la ley. Y él ha comenzado a leer tempranito en la mañana, aproximadamente cuando sale el sol, a las 6:30 de la mañana, hasta el mediodía. Más o menos 6 horas es que él ha estado leyendo la Biblia, y nosotros apenas aguantamos 10 minutos, 30 minutos de que alguien nos esté hablando de la Biblia o leyendo la Biblia. Bueno, vamos al versículo 4. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban, y aquí hay una lista de los líderes que en la plataforma estaban a su derecha y a su izquierda. No voy a leer todos estos nombres, pero aquí hay una lista de los que están a la derecha y a su izquierda. Sigamos leyendo en el versículo 5. Y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. ¿Qué quiere decir o qué significado tiene todo el pueblo se puso en pie? Es un acto de reverencia, de respeto. Es como cuando uno entra al salón de una corte, cuando el guardia de la corte anuncia la entrada del juez. Pónganse de pie. Y el juez entra. Y después el guardia de la corte instruye a que todos se sienten. Bueno, aquí Esdras abre la Biblia. Bueno,
no es que abre la Biblia como nosotros, desenrolla el rollo de la Biblia, porque no era un libro como este. Y todo el pueblo, al ver cuando él lo abre, se pone de pie, indicando respeto y reverencia. Nos hace falta eso hoy en día, como ya dije. Aquí en el versículo 6, entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. En ese momento saben que van a tener un encuentro con el Dios vivo, el gran Dios. ¿Por qué? Porque Esdras va a leer las palabras que Dios ha dejado para Israel, palabras que Él ha dejado para que las sigan, para que les pongan atención, para que las valoren, para que las aprecien, para que las atesoren, para que las obedezcan. Y ellos saben que este es un día especial, un día muy especial. Y después se nos dice algo importante en el versículo 7. También Jesúa, y estos nombres sí los voy a leer: Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaías y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Así que en este versículo vemos que mientras Esdras está leyendo la palabra de Dios, estos hombres están explicándole al pueblo a donde ellos están. Obviamente se han esparcido, se han separado alrededor del gentío que está ahí, y quizás es un número grande de gente que están ahí, y posiblemente repiten lo que Esdras dice y lo explican. Pero no solo eso, no solo lo explican. El versículo 8 nos dice algo más que ellos hacen. En el versículo 8 nos dice, y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Así que originalmente este grupo se supone que tienen la capacidad de comprender, como ya dije, y quizá ya tenían la edad para comprender. Y estos hombres están ahí para explicarles y traducírselos a ellos. Y por cierto, ese debe ser el papel que desempeña un pastor. Se supone que nosotros tenemos que presentar la palabra de Dios y explicarla a nuestros oyentes. Y posiblemente esto es lo que te va a afectar. Y esa es mi esperanza, que eso es lo que está ocurriendo aún en estos momentos, mientras estamos aprendiendo de la historia que Dios nos ha dejado. Recuerden, yo les dije la semana pasada que Dios ha dejado estas historias para que nosotros aprendamos y que tengamos más respeto a la palabra de Dios. Y yo creo que ese es un principio importante, que sí necesitamos aprender un poco más a respetar la palabra de Dios. Necesitamos estar más abiertos a ser afectados por lo que Dios nos dice. Bueno, sigamos leyendo a ver cuál es la reacción del pueblo a la lectura. En el versículo 9. Entonces Nehemías, aquí está el líder político, el gobernador, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor vuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. ¿Recuerdan lo que dije? Que cuando leamos la palabra de Dios,
posiblemente nos sintamos mal, posiblemente nos sintamos tristes, pero después hagamos fiesta. Veamos qué es lo que pasa aquí. Aquí comenzando otra vez con la segunda parte del versículo 9. Aquí dice, y dijeron a todo el pueblo, este día es santo para el Señor vuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Yo me pregunto cuántas veces de veras nos ha afectado así al leer la palabra de Dios. Leemos algo que toca nuestra conciencia, o posiblemente algo que nos alienta, que de veras trae lágrimas a nuestros ojos mientras leemos la palabra de Dios. Y aquí en el versículo 10 también les dijo, id, comed de la grosura, bebed de lo dulce, y mandad raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Quizás usted se sienta mal cuando ha escuchado algo de la palabra de Dios, pero en estos momentos no queremos que estés tristes, es lo que los líderes le dicen al pueblo. Queremos que el gozo del Señor sea su fortaleza. Muchas veces estamos pasando tiempos difíciles, situaciones difíciles, como 2020. Ha sido difícil, ¿que no? Y en medio de todo eso, podemos encontrar algo en la palabra de Dios que sí puede traer lágrimas a nuestros ojos. Posiblemente nos haga sentir mal, pero a final de cuentas debe de traernos gozo. Gozo en saber que hemos escuchado de Dios, el que ha creado todo. Gozo en saber que Él se preocupa por nosotros. Gozo en saber que Él nos ama. Gozo en saber que Él de veras quiere poner su mano de bendición sobre nuestras vidas. Y gozo en saber que que Dios está gozoso de que hemos puesto atención y hemos valorado lo que Él nos ha dicho. El gozo del Señor es tu fortaleza. El versículo 11. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciendo, callad, porque el día es santo, no os entristezcáis. Este es el día que ha sido apartado para Dios. Es el día apartado para pensar en Él. No os entristezcáis. Él lo repite. Él ya se lo había dicho antes de que no tenían que estar tristes y llorar, que no tenían que entristecer. Y otra vez aquí lo repite, que no os entristezcáis. El versículo 12. Y todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Hicieron fiesta porque habían comprendido lo que Dios les estaba diciendo. Imagina, eso toca mi corazón ahorita. Pero no sé si así es como nosotros respondemos, si así es como reaccionamos cuando Dios nos dice algo. Posiblemente sea algo que nos causa tristeza porque no hemos obedecido, o por la manera en que toca nuestro corazón, nuestra vida, y después terminamos haciendo fiesta. Debemos hacer fiesta porque Dios nos ha hablado y porque hemos comprendido lo que Él nos ha dicho. Yo no creo y no sé si de veras reaccionamos en esa manera. Tenemos mucho que aprender, ¿que no? Bueno, este es el primer día que en nuestra lectura. ¿Qué pasa en el segundo día? Y vamos a terminar con la lectura, la narración de este segundo día en el capítulo 8. Aquí vamos al versículo 13. Al segundo día, los jefes de casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas, se reunieron junto al escriba Esdras para entender las palabras de la ley. Estos que ya saben algo de la
palabra de Dios. Le están pidiendo a Esdras que ellos quieren más enseñanza, que quieren que él se los explique. Le dicen a Esdras, quiero que nos expliques más, queremos entenderlo mejor. Voy a confesar algo. Hay tiempos cuando yo quisiera que la gente en nuestra iglesia, y no es porque yo creo que lo sé todo, porque yo sé muy poco, pero sí hay tiempos en que yo quisiera que la gente tuvieran ese espíritu, esa actitud de preguntar, pastor, ¿nos puedes explicar este versículo? Y posiblemente yo no sepa la explicación, pero sería maravilloso si las personas tuvieran ese espíritu de venir y decir, ¿pudieras explicarnos esto? Y posiblemente puedo explicarlo y posiblemente no puedo explicarlo, pero quizá pudiéramos comprenderlo juntos. Pudiéramos ver otras herramientas. Recuerdan que yo les mencioné que yo tengo toda clase de libros que podemos usar para estudiar la Biblia y para comprender lo que Dios quiere que nosotros comprendamos, que entendamos lo que Dios quiere que entendamos. Y aquí los levitas se unen a Esdras. Y estas son personas que saben algo, se unen a Esdras, el que sabe más. ¿Recuerdan? Esdras era el mero experto. Y vienen a él para obtener más entendimiento a las palabras de la ley. Ese es el versículo 13. Se reunieron junto al escriba Esdras para entender las palabras de la ley. Y era en el 14. Y encontraron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los hijos de Israel habitaran en tabernáculos durante la fiesta del mes séptimo. Y ellos proclamaron y circularon pregón en todas sus ciudades y en Jerusalén diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmera y ramas de otros árboles frondosos para hacer tabernáculos como está escrito. Estaban haciendo estas, diríamos como, no carpas, pero habitaciones provisionales hechas de ramas de árboles. Recuerdo que en el patio de mi abuelo, mis primos y yo hacíamos eso. Agarramos ramas de los árboles de café y hasta las ramas de las plantas de banano y hacíamos como carpitas, ¿verdad? Bueno, ellos estaban haciendo este festival. Dios se los pidió para que recordaran que habían vivido en carpas por 40 años. Pero esto no es lo único que hicieron. Miren lo que hicieron. Y es nuestro tema. Leamos la palabra, sintámonos mal, sintámonos tristes, pero después hagamos fiesta. Y veamos qué es lo que hacen aquí, con esta celebración, con este evento especial. Aquí en los versículos 16 al 18. El pueblo salió y las trajeron e hicieron tabernáculos para sí, cada uno en su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de las puertas de Efraín. ¿Verdad? 17. Toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad hicieron tabernáculos y habitaron en ellos. Los hijos de Israel ciertamente no habían hecho de esta manera desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, y hubo gran regocijo. Y leyó Esdras del libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. Celebraron la fiesta 7 días, y al 8º día hubo una asamblea solemne según lo establecido. Así que aquí tenemos la preparación para el capítulo 9, cuando hay una confesión pública. Pero antes de eso, era la lectura de la palabra de Dios diariamente. Y en esta fiesta, que es de 7 días, la leyeron por 7 días. Y estoy seguro que aún en el 8º día, cuando ya celebraron esa asamblea final. ¿Cuál es el desafío para nosotros hoy? ¿Qué es lo que nos tenemos que llevar en este día?
necesitamos leer la palabra de Dios. Pero tenemos que leerla con comprensión. Y si no la entiendo, si no la comprendo, lo que estoy leyendo, le voy a preguntar a alguien o voy a consultar algunos recursos de estudio. Dios te ha puesto en una iglesia local para que tú tengas acceso a personas que han estado estudiando la Biblia más tiempo que tú. Y eso no quiere decir que las personas que han estado estudiando la Biblia más que tú saben todo. No, yo he estado caminando con el Señor, quizás no fielmente, por 62 años. Yo he crecido en la iglesia, he escuchado mucha enseñanza, muchas predicaciones. He tenido el privilegio de bastante educación, de leer la Biblia muchas veces, pero no lo sé todo. ¡Qué esperanza! Pero es posible que yo sepa algo más que alguien que aceptó al Señor ayer. Y yo estuviera tan contento de ayudarle a trabajar y ayudarle en comprender algo que no entienden de la Biblia. Y posiblemente podemos estudiarlo juntos. Pero cualquiera que sea la iglesia en que Dios te ha puesto, Él te ha puesto ahí en parte para que tú puedas aprender más de la palabra de Dios. Y recuerda que cuando la lees, es posible que te punce tu conciencia y posiblemente te sientas mal, ¿verdad? Y la verdad es que es posible que hasta te entristezcas, que te haga triste, porque no has hecho lo que Dios quiere que hagas. Pero una vez hagas lo que el capítulo 9 dice que tenemos que hacer, confesión, y el capítulo 9 es confesión pública, es la declaración de todo lo que este pueblo ha hecho mal. Bueno, una vez que tú confieses, entonces puedes hacer fiesta, ¿verdad? Ahora, ellos hicieron fiesta después de que comprendieron lo que Dios había dicho. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron fiesta? Bueno, en primer lugar, porque los sacerdotes y los líderes le dijeron que no estuvieran tristes, que tenían que hacer fiesta. Les dijeron, mira, este día es el día de Jehová. Dios está contento. Él está contento que has leído la palabra de Él. Él está contento que tú has querido comprender lo que Él te ha dicho. Y Él quiere que tú también estés contento. Por cierto, cuando tú leas la palabra y cuando tú la comprendas, ¿qué piensas? ¿Que Dios se entristece? ¿Que Él se pone triste porque lees la Biblia y la quieres comprender? ¿Crees que Él se enoja cuando tú lees la Biblia? ¿O piensas que Él se contenta cuando tú lees la Biblia y la quieres comprender? Por supuesto, es una pregunta tonta. Por supuesto, Él se contenta. Él quiere que tú también estés contento. Y por cierto, cuando tú lees la palabra y la comprendes, entonces tú puedes hacer lo que el versículo 12 al final dice del capítulo 8. Dice, y todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. ¿Por qué celebraron la fiesta? Porque habían comprendido lo que Dios les había dicho. Y por supuesto, hicieron esa fiesta de tabernáculos, de carpas, porque era algo que tenían que observar cada año. Era un mandamiento de que hicieran esa fiesta. Y durante esa fiesta leyeron la Biblia todos los días. Y esto los prepara para el capítulo 9. Por favor, lean el capítulo 9 para la próxima semana. Por favor, lean la palabra de Dios, a ver qué piensan, pero léanla para comprenderla. Recuerda que cada vez que leas la palabra de Dios, posiblemente te vas a sentir un poco mal al principio y posiblemente hasta te pongas algo triste. Pero después de que has comprendido lo que Dios te ha dicho, hagas fiesta. Tienes que hacer fiesta. Sonríe, ¿ok? Bueno, que Dios te bendiga. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos que de veras traiga gozo
a nosotros, porque es el gozo de Yahweh, el gozo tuyo, que es nuestro gozo, y es ese gozo que nos da fuerzas, nos da fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo pido que por favor oren por nuestro ministerio, que oren por las presentaciones en el internet, por nuestra iglesia, y nosotros seguiremos orando por ustedes. Comuníquense con nosotros para compartir sus peticiones, por favor. Los dejo con la bendición. Que Dios esté con ustedes, que su amor, su paz, su gozo y su misericordia, su gracia estén presentes en sus vidas, y que la comprensión de su palabra sea una meta que tengan para esta semana. Dios les bendiga.